Hermanos, le animo a abrir sus Biblias y lo vamos a hacer en el Salmo 23. Quiero decirle, yo no iba a predicar del Salmo 23, yo iba a predicar de Colosenses. Dejé mi sermón en el tercer punto porque empezó una lucha en mí que no sé, y como que decía, no, esto no es lo que se necesita, ¿no? Y me atormenté porque entonces ya tenía 2 días nada más. Y de alguna manera Dios me guió a esto y dije, bueno, voy a compartir este salmo. Y me acordé mucho de Joel, que a veces lo ha dicho, dice, no, que por las noches se ha tenido que poner a... Y son cosas que nos pasan. Entonces quiero compartir con ustedes el Salmo 23. Dice así, es una porción bien apreciada por nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos nuevamente. Gracias porque tú eres el que pone ese sentir en nuestros corazones. Y te pedimos que tú avives aún más ese deseo. Que seas con aquellos que no están, oh Dios, permite que ellos también puedan sentir la necesidad. Y oh Señor, esta es una porción bien conocida, bien popular. Pero oh Dios, pedimos que tú hagas bien a cada una de nuestras vidas por medio de ella. Oh Señor, rogamos que sea tu Espíritu el que trate con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. En esta ocasión vamos a estar meditando sobre este pasaje y como ya hemos dicho es una de las porciones bíblicas más amadas y conocidas por los cristianos. Los que hemos crecido en hogares donde se aprecia el mandato de instruir a los hijos y de enseñar las escrituras, hemos aprendido de memoria esta porción bíblica que ha sido de mucho aliento e inspiración al pueblo de Dios a través del tiempo. Creo que es muy bueno aprender este salmo de memoria, pero es mucho más importante conocer al pastor del Salmo 23. ¿Quién es el pastor del Salmo 23? El Salmo empieza con la expresión Jehová mi pastor. Este nombre identifica a Dios como el Redentor. El nombre Jehová está relacionado con el verbo hebreo ser o estar. Allí en Éxodo 3, 14 al 15, se le dice a Moisés, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Este es un pasaje bien importante y trascendental. Fíjense que Dios se ha revelado y se ha revelado como el yo soy. Y dice, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Si leemos un poquito más adelante, en Éxodo 6, del 1 al 3, dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Así que Dios se reveló a Moisés de esta manera, como Jehová, como el yo soy. Ahora el teólogo reformado
Luis Berkos, argumenta que en Éxodo 3:14 al 15, yo soy el que soy, se encuentra el significado del nombre Jehová que apunta a la inmutabilidad, autoexistencia y eternidad de Dios. Así que cuando nosotros pensamos en nuestro Dios, tenemos que tener una idea correcta de Él. La mayoría de las personas dicen creer en Dios, pero tienen una idea distorsionada de la persona de Dios, de la naturaleza de Dios. Pero no se concibe que un verdadero creyente tenga una idea distorsionada de Dios. Debemos ver a Dios de esta manera porque su nombre, eso es lo que quiere decir. Él es inmutable. Este nombre Jehová implica la inmutabilidad de Dios, la autoexistencia de Dios, es decir, el que existe por sí mismo, que no debe su existencia a otro porque Él es eterno, es por los siglos de los siglos. Como dice la Biblia, de la eternidad a eternidad. Dios no es un ser creado, Dios es un ser todopoderoso. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Y es la idea que tiene que haber en nuestras mentes de Dios. Así que la naturaleza de Dios es la que hace segura nuestra relación con Él. Nosotros nos relacionamos con Dios, pero tiene que ser con el Dios que la Biblia nos habla, con el Dios que se ha revelado y nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos conocerle. Dios es inmutable en su relación con su pueblo. Por tanto, el nombre Jehová contiene la seguridad de que Dios será para el pueblo del tiempo de Moisés lo que fue para sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, Dios fue fiel con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios cumplió su pacto. Dios cumplió su palabra. Y se le está diciendo a Moisés y al pueblo ahora que Dios seguirá siendo fiel, porque esa es su naturaleza. Eso es lo que implica su nombre. Y hermanos míos, eso también es algo que tenemos que tener como creyentes presentes. Dios sigue siendo fiel. Nosotros somos el pueblo de Dios si hemos creído en Él. En el Antiguo Testamento generalmente cuando se habla de Jehová o se habla del ángel de Jehová, fíjese que digo generalmente porque no es siempre, se está hablando del Señor Jesucristo. Y pudiéramos citar varios pasajes que no podemos leer. Génesis 48, 15 al 16, Isaías 43, Zacarías 12 del 8 al 10. Por ejemplo, en Zacarías, que es un pasaje que a mí me gusta mucho, ahí se nos dice, hablando Jehová, dice, y mirarán a mí, a Jehová, a quien traspasaron, y harán lamentación por él. Es decir, ¿a quién traspasaron, mis hermanos? Fue al Señor Jesucristo. Esta es una referencia directa al Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento podemos encontrar más luz con relación a este término, donde Jesús se identifica como el yo soy. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando fueron a aprender a Jesús, ahí en Juan 18, verso 15, dice, yo soy. Y eso lo repite ahí en 3 ocasiones. Es decir, que Jesús se identifica como el yo soy del Antiguo Testamento. También la Biblia en Hebreos 13:20 habla del gran pastor, y en 1 de Pedro 5:4 del príncipe de los pastores. Sin que nos quede ninguna duda, el pastor del Salmo 23 no es otro que el Señor Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en este Salmo, David lo que hace es describir su relación personal y el cuidado providencial de Dios, dando refrigerio, dirección, protección, abundancia, poniendo de esta manera la base para la confianza en su favor perpetuo. Eso es lo que nosotros tenemos en este Salmo. Vemos cómo David, un creyente, experimentaba el cuidado de Dios. Y se espera que si tú eres un creyente, tú también puedas experimentar el cuidado de Dios de esa manera, porque tú también tienes una relación con Dios, con Jesucristo. A veces nosotros vivimos, pero vivimos en nuestra fuerza, vivimos lejos de las cosas que Dios ha prometido para nosotros y nos ha dado. Vivimos ajenos a estas verdades, vivimos de tal manera como si nosotros ignoráramos lo que Dios nos dice y los beneficios que nosotros podemos
recibir de nuestra relación con Él. Es por eso que la fe que Dios da garantiza una relación correcta con Jesucristo. ¿De qué manera los creyentes se benefician de esta relación que tienen con Jesucristo por medio de la fe? Pudiéramos decir muchas cosas, pero se benefician en primer lugar porque a través de la fe se establece una relación con Dios que te permite disfrutar de sus cuidados. Y si algo nosotros vemos en este salmo es precisamente eso, cómo Dios cuida de David. Esa es la experiencia, eso es lo que David está transmitiendo, que Dios es quien le cuida. Dice ahí el verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que David nos está diciendo que Jehová es su pastor. Y yo pregunto, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? ¿Jehová es tu pastor? ¿Tú dejas que el Señor te pastoree? Es importante señalar que la expresión Jehová mi pastor es el cimiento o fundamento sobre el cual descansa todo el salmo. Como se puede apreciar, la fe de David está basada en el Dios que es fiel. Hermanos, si nosotros decimos creer en Dios, debemos saber que nuestro Dios es fiel. En medio de los problemas, porque a veces cuando vienen los problemas nosotros nos turbamos, nos amedrentamos de tal manera como si no tuviéramos un Dios en el cual confiar, un Dios al cual acudir, un Dios en el cual refugiarnos, cuando la palabra está llena de pasajes que nos hablan acerca de cómo es nuestro Dios y del cuidado y la protección que nosotros podemos disfrutar en Él. Debemos vivir en medio de los problemas, pero debemos vivir con la seguridad de que Dios es quien nos guía, quien nos sostiene y quien nos va a ayudar a seguir adelante. Así que la exclamación de David, Jehová mi pastor, nos permite apreciar la relación íntima que David tenía con Dios. Y si es algo que vemos en este salmo, hermano, es eso. Este salmo nos habla de la relación íntima que había entre David y Dios. Y esa es la relación también que debe haber entre cada uno de nosotros y Dios. Estamos llamados a tener una relación íntima con Dios, a cultivar esa relación íntima con Dios. Para David, Jehová era el que le pastoreaba, el que guiaba sus pasos en todo momento. Por tanto, si el Señor es mi pastor, eso quiere decir que yo soy su oveja. Si Él es mi pastor, yo soy su oveja. Si el Señor no es mi pastor, entonces tampoco yo puedo disfrutar de sus cuidados. Y eso es algo que tenemos necesidad de tener presente en nuestras vidas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que David conoce a Dios como su propio pastor. David tiene un conocimiento íntimo de Dios, tiene un conocimiento bastante preciso de quién es Dios. Y se espera que tú y yo tengamos también un conocimiento así de nuestro Dios. Mi pastor, esto implica posesión. Cuando David dice Jehová es mi pastor, es decir, está diciendo Dios es el que me cuida, Dios es el que me sostiene, Dios es en quien yo me refugio, Él es mi pastor. Hermano, ¿puedes decir tú así también que Jehová es tu pastor? Así que en esta expresión, mi pastor, nosotros vemos posesión. Yo lo poseo a Él y es mi Salvador. Pero hay una verdad más asombrosa, no solo saber que tengo un Salvador, sino que mi Salvador me tiene a mí. No solo que yo tengo un Salvador, sino que mi Salvador me tiene a mí. Dice Juan 10, 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Dice que nadie a las ovejas las puede arrebatar de la mano de Cristo. Y dice también que nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Es decir, que nosotros estamos bien agarrados por el Hijo y por el Padre. Qué bueno entonces saber que Dios es
nuestro pastor, que Dios es mi pastor, que Dios es tu pastor. Así se sentía David en medio de la vida y de las dificultades que tenía, que tuvo que enfrentar. Él pudo ver hacia Dios como un pastor, como aquel que cuidaba de su vida, que cuidaba de su alma. Así que el ser salvo implica una relación con Jesucristo. Y una relación siempre conlleva dos partes. Dios quiere tener una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Pero se espera que si tú eres creyente, ya tú tengas esa relación con Dios. Hay beneficios de tener a Jehová como tu pastor. Si nosotros leemos ahí nuevamente el verso 1 y el verso 2, dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearán. Así que hay beneficios en esto. En este salmo se usa la figura del pastor fiel para denotar el cuidado tierno y la vigilancia continua de Dios. Y pensando, llevándolo al campo, llevando a la vida del pastor, podemos decir que las ovejas son animales que necesitan constante vigilancia, constante cuidado, constante protección. Así son las ovejas. Por eso Dios usa esta ilustración para llamarnos la atención, porque así mismo somos nosotros. Aunque nos creemos muy hábiles, aunque nos creemos expertos en los terrenos espirituales, no lo somos. Nosotros necesitamos de Dios. Porque si nos llevamos por nosotros, por nuestras habilidades, nosotros lo que vamos a hacer es alejarnos completamente de Dios. Las ovejas no son capaces de defenderse de las fieras, ni ven el peligro, no reconocen el peligro. El pastor es el que tiene que hacer eso. Y el pastor es el que las tiene que llevar también donde está el alimento. Es el que la tiene que llevar a beber agua. Es el que tiene que cuidar continuamente de las ovejas. Y así es Dios con su pueblo. Así es Dios con su pueblo. Por eso David había experimentado esa realidad, que Dios era su pastor. Así que en este salmo nosotros podemos ver que Dios a las ovejas le brinda provisión diaria. Dice: nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, aquí en la Biblia nosotros podemos encontrar una expresión que es Jehová Jireh. Y eso quiere decir Jehová proveerá. Y si nosotros leyéramos Génesis 22 completo, pero específicamente el verso 14, ahí nosotros pudiéramos ver, es cuando Abraham tiene que sacrificar a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo del pacto. Iban juntos y dice que Isaac llevaba la leña, Abraham llevaba el cuchillo y el fuego. Y en un momento Isaac preguntó a su padre Abraham: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Así que nosotros tenemos que ver a Dios como el proveedor. Y este suceso en la vida de Abraham y de Isaac, nosotros sabemos que apunta a Cristo. Y ya Dios ha provisto el sacrificio perfecto para que los pecados de su pueblo sean cubiertos, sean perdonados. Ya Dios ha hecho esa obra. Así que tanto en el plano material como en el plano espiritual, Dios siempre suple nuestras necesidades. No importa lo que suceda, Él es Jehová Jireh, el Señor proveerá. Hermano, hay un énfasis aquí en este salmo, y es que Dios es quien hace esto. En todo el salmo podemos ver esa idea, es Dios el que lo hace. No somos nosotros, es Dios. Porque Él es el que tiene el cuidado de nuestras vidas. Pudiéramos mencionar muchos pasajes de las Escrituras donde nosotros podemos ver el cuidado de Dios hacia hijos de Él o hacia el pueblo de Israel. Pudiéramos mencionar, pero pensemos en José. Una historia que tanto nos gusta. José y todas las cosas que él tuvo que pasar, producto de este altercado con los hermanos y lo que hicieron los hermanos, fue difícil para José.
que lo vendieran a una caravana de ismaelitas. Después ahí en casa de Potifar lo que le pasó, finalmente fue a dar a la cárcel. Ahí interpretó los sueños. El hombre le dijo que se iba a acordar de él, no se acordó. Al tiempo entonces se acordó que alguien en la cárcel, lo mandaron a buscar. Y bueno, al final era el segundo después de Faraón. Pero fueron tiempos difíciles. Pero Dios estaba con él. A veces nosotros cuando vienen los tiempos difíciles, queremos meternos abajo de una piedra. Y empezamos a dudar y a cuestionar a Dios. Cuando en ese momento es que nosotros tenemos que seguir dependiendo de Dios y confiando en el Señor y en su palabra. Porque Dios tiene sus planes y sus propósitos. Dios tenía un propósito con la experiencia de José. Y Dios preservó la vida de José. Dios preservó la vida de su familia y también de los egipcios. Dios hizo eso. Dice, para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Así dijo José. Así que José comprendió que Dios tenía un propósito con todo lo sucedido en su vida. Y nosotros, si somos creyentes, debemos tener esa idea. Dios tiene un propósito. Y ese propósito Dios lo va a ir cumpliendo. Aunque nos toque pasar por situaciones difíciles, por experiencias difíciles, hermanos, no estamos solos. Dios está con nosotros. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Tenemos que tener esa idea de Dios. Tenemos que ver a Dios de esta manera. Pero lo que hacemos es que nos afanamos. ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? El afán llena nuestras vidas. Nos turbamos, nos desesperamos, perdemos el control. Lo que tenemos que hacer es clamar a Dios y venir a Dios con nuestras luchas, con esas preocupaciones y confiarlas a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios al menos nos enseña. Ahí en Filipenses pudiéramos leer Mateo 6, 25 al 34. Por tiempo no lo vamos a hacer, pero en Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, por nada estéis afanosos. Nada es nada. Lo que tenemos que hacer es poner delante de Dios en toda oración y ruego, dando gracias a Dios, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras peticiones. Y dice que la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento, que no podemos entenderla, va a llenar nuestras vidas, nuestros corazones. Tenemos que gozarnos en el Señor. Ese pasaje dice, regocijaos en el Señor. Ese pasaje dice, está firmes en el Señor. Así que se requiere que como creyentes nosotros estemos firmes en el Señor. Porque el Señor nuestro es un Dios verdadero. Es el Dios verdadero. Es el Dios que tiene todo el poder. Y eso lo cantamos aquí continuamente. Pero a veces en nuestro diario vivir, entonces no lo vemos de esa manera. Hermano, Dios de manera soberana provee para nuestro sustento diario. A veces nosotros somos como Adán y como Eva. Nos apartamos del mandato original. Aunque somos creyentes, pero queremos vivir en independencia como ellos. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Querían ser independientes de Dios. Querían ser como Dios. No tener que rendirle cuenta a Dios. Y los cristianos de hoy en día también son así. No quieren rendirle cuenta a Dios, no quieren depender de Dios. Quieren vivir en sus fuerzas. Quieren vivir en sus ideas. Pero la palabra nos manda a vivir en relación con Él, a depender de Él en todas las cosas. Ahora, la provisión de Dios no es solo material, es provisión espiritual.
¿Cuáles son estos verdes pastos de que se nos habla? Creemos que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la verdad de Dios. Porque estos pastos son siempre jugosos, siempre frescos, nunca agotados. La verdad del Evangelio es apta como comida para las almas. Como cristianos nosotros necesitamos una y otra vez alimentarnos de la palabra de Dios. No se concibe que no leamos las Escrituras, que no estudiemos las Escrituras. No se concibe eso. Si vivimos de esa manera, somos cristianos raquíticos, endebles, débiles. Estamos desmayados porque no nos nutrimos espiritualmente. Dios quiere que nosotros conozcamos su palabra. Les animo a leer el Salmo 119 en esta semana. Y mira ahí cómo se habla de las Escrituras, cómo se habla de la ley de Dios. Y va a ver cuán maravilloso es ese Salmo. Yo le he traído algunos versos. Verso 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios es buena, es dulce. Hace bien a nuestras vidas. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios nos ayudan a aborrecer el mal. Nos ayudan a andar en rectitud delante de nuestro Dios. 105, muy popular. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios alumbra el camino, nos guía por el mejor de los caminos. Afligido estoy en gran manera. ¿Quién no está afligido? ¿O quién no ha estado afligido en algún momento? Miren lo que dice la palabra, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. En Dios es en quien podemos encontrar fuerza, vida para seguir adelante. Pero si tú no te alimentas de la palabra, no encontrarás estas delicias. No encontrarás esta comida que nutra tu fe y que te ayude a seguir en medio de tantos problemas y tantas dificultades. 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí. Pero, ¿qué fue lo que le hizo bien al salmista? Dice, mas tus mandamientos fueron mi delicia. La palabra fue de bien para él en medio de esa situación y lo va a hacer también para ti. 144, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Hermano, la palabra de Dios es buena. No podemos vivir el cristianismo sin la palabra de Dios. Si tú eres un cristiano, tienes que amar la palabra de Dios y tienes que nutrirte de la palabra de Dios. Dios te llama a eso. También nuestro salmo habla de aguas de reposo. Dicen, junto a aguas de reposo me pastoreará. Así que no nos faltará el refrigerio, porque Él es mi pastor. Y esto se refiere al lugar donde las ovejas obtienen tanto el agua como el descanso que necesitan. Así que el que nos puede dar ese descanso, ese refrigerio, es el Señor. Dios es el único que nos puede dar descanso. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ese pasaje no es para los que no creen en el Señor. Porque a veces se lo aplicamos a ellos nada más. Mucho tiempo yo hacía eso. Cuando era un adolescente yo creía que eso se trataba de los que no creían. Y yo le hablaba de eso. Pero un día yo entendí que era para mí. Y me hizo mucho bien pensar en eso. Que con tus luchas, con tus problemas, tú tienes que ir al Señor porque Él es el que puede darte el descanso. Para eso Él es nuestro Dios, nuestro pastor. Ahora, ¿cuáles son estas aguas de reposo? La influencia, gracia de su Espíritu Santo. Su Espíritu actúa en nosotros como agua que nos limpia, nos refresca, nos fertiliza para traer crecimiento. Eso hace Dios por su pueblo.
¿De qué manera los creyentes se benefician de esa relación que tienen con Jesucristo a través de la fe? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Se benefician porque a través de la fe se establece una relación con Dios que renueva tu alma. Dios quiere renovar continuamente tu alma. Dice, confortará tu alma al darte fuerza. Dice el verso 3, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y esto quiere decir que Dios conforta tu alma, que Dios restaura tu alma. Y esto se refiere a la renovación física que experimentan las ovejas una vez que obtienen el alimento necesario, el agua y el descanso que se mencionan en el versículo anterior. Ahora, ¿sabes qué? Es Dios quien hace eso. Dice, confortará Dios mi alma. Dice, me guiará Dios por senda de justicia. Es Dios el que hace esto. Dios es el pastor que cuida de su pueblo, que cuida de su iglesia. Así que la palabra confortará literalmente significa volver o regresar, y tiene la idea de renovar, avivar o refrescar. Por tanto, una posible traducción es: Él hace volver mi vida. Él hace volver mi vida. Aunque tú estés exhausto, Dios hace volver la vida. Y esta declaración significa que Dios toma a alguien exhausto o triste y le da fuerza, poder para continuar. Eso es lo que quiere decir. Y ahí en Isaías 40, 27 al 31 dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Necesitamos esperar en Dios. En tu lucha, en este problema que tú tienes ahora mismo, en esa preocupación, debes descansar en Dios, confiar en Dios y pedirle que Él te dé la fuerza para continuar. Las dificultades producen dolor en lo más profundo del ser humano, pero la presencia de Dios refresca y fortalece. Y esa es una bendición de la que disfrutamos los creyentes. El Salmo 91, 15 dice: me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Cuando invocamos al Señor, sabemos que Él responde. Pero dice ahí que en la angustia tú no estás solo. Dice: con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. En medio de cualquier experiencia, no estamos solos. Dios está con nosotros y ha prometido librarnos y glorificarnos. Dice el Salmo 94, 14: cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Qué bueno es saber eso. Que el consuelo de Dios alegra nuestra alma. Necesitamos vez tras vez venir al Señor, porque Él es el pastor, Él es el buen pastor. Y quiera Dios que todos los que estamos aquí podamos decir como David: Jehová es mi pastor. Tener así a Jehová como el pastor personal. Así que confortará tu alma al guardarte por caminos de justicia. Dios quiere llevarte por caminos de justicia, y esto nos recuerda una vez más el nombre de Dios, que en la Biblia se habla de Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra. Ahora es un término compuesto relacionado
relacionando a Dios como juez, Dios nuestra justicia o Dios de justicia. No podría haber justicia en el universo si no fuese Dios un Dios de justicia. Y este nombre de Jehová, nuestra justicia, es usado en una profecía mesiánica para apuntar a la justicia verdadera que el Mesías un día traería a su pueblo. Dios es un Dios de justicia y declara justo a su pueblo por la sangre derramada por Jesucristo. Así que en Cristo nosotros alcanzamos esa justicia. David ha conocido y ha experimentado la justicia de Dios. David se nos habla que es el hombre conforme al corazón de Dios. Pero David también era un hombre pecador. Pero también experimentó el perdón de Dios. Nosotros pecamos, pero estamos llamados a voltearnos a Dios, a arrepentirnos de nuestros pecados, a confesar nuestros pecados y la misericordia de Dios perdona nuestros pecados, cubre nuestros pecados. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermano, la justicia de Cristo es nuestra justicia. Y en el Salmo 32 también David habla de su experiencia. Y dice, bienaventurado a quien Dios nos culpa de pecado. Y eso es un privilegio que nosotros tenemos si estamos en Cristo. Si tenemos a Jehová como nuestro pastor. Ahora, la idea de justicia es que seamos justos, que seamos rectos. Pero en esta senda de justicia no podemos andar si Dios no nos guía a ellas. Pero si tú eres un hijo de Dios, tú vas a querer caminar en esta senda de justicia. Tú vas a querer andar en rectitud. Si tú eres un hijo de Dios, tú vas a querer hacer eso. Tú vas a querer vivir para la gloria de Dios. Tú no vas a querer vivir como el mundo. Aun cuando tú puedas caer y puedas fallar, te vas a levantar y vas a confesar como hizo David y vas a buscar el rostro de Dios. Porque Dios está en ti. Dice la Biblia en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que al creyente no le falta la dirección moral, porque Dios es su guía. Dios es su guía. Ahora, ¿de qué manera los creyentes se benefician de esta relación que tienen con Jesucristo? A través de la fe. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Se benefician porque a través de la fe se establece una relación con Dios que te permite experimentar su protección. Y leo el verso 4, que dice lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y este es un texto bien conocido. Es un texto bien popular. Creo que todo cristiano en algún momento de su vida ha encontrado aliento en este texto y en este salmo al meditar en él durante alguna experiencia difícil. Como dijera Spurgeon, hablando de este texto, su dulzor y su espiritualidad son insuperables. Es un pasaje maravilloso. Siempre tendemos a citarlo. Ahora, en este pasaje nosotros vemos algunas cosas. Lo primero es que la protección está garantizada por su continua presencia. Dice ahí, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Se ha dicho mucho sobre qué es el valle de sombra de muerte.
yo pienso que es toda experiencia difícil que nosotros enfrentamos. Toda experiencia traumática, toda experiencia amarga, pero incluyendo la misma muerte. Incluyendo la misma muerte física. Spurgeon, hablando de esto, él dice que el valle de sombra de muerte, dice lo siguiente, es el paso de la muerte es llamado valle. Note que no es el valle de muerte, sino el valle de sombra de muerte, porque la muerte es, en su sustancia, ha sido eliminada. Y solo queda de ella su sombra. Cuando hay sombra es porque hay luz. Nadie tiene miedo a una sombra, no puede detener a nadie. Mis hermanos, la Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado, pero Cristo ha quitado del creyente el aguijón de la muerte. Es decir que nosotros no tenemos que tener temor si estamos en Cristo. Él ha quitado para siempre todos nuestros pecados. La muerte es un trance de terror, pero no para las ovejas de Cristo. No para las ovejas de Cristo. Ahí en Colosenses 2, del 12 al 14, dice: a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay condenación para los hijos de Dios. Cristo llevó nuestros pecados. Las consecuencias que nosotros debíamos sufrir por nuestros pecados, Cristo las llevó. Entonces, no hay condenación para los que están en Cristo. Él triunfó. Pero debemos vivir en esa seguridad. Como cristianos debemos vivir amparado en esa seguridad, apoyado en esa seguridad de que no hay condenación para nosotros si verdaderamente estamos en Cristo. Y aun cuando nos toca enfrentar la muerte, saber eso. No hay condenación porque yo estoy en Cristo. Y a veces hay tristeza porque no queremos dejar a nuestros seres queridos, quizás a nuestros hijos o a nuestros padres. Pensamos en qué será de ellos. Pero debemos tener paz en saber que el Señor es con nosotros. Que el Señor es nuestro guía. Que nosotros no estamos solos. Independientemente de la situación que tengamos que enfrentar. El Salmo 91, del 14 en adelante, dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por cuanto hemos amado al Señor, dice, Él nos librará. Nos pondrá en alto porque hemos conocido su nombre. Porque lo tenemos como nuestro pastor. Como decía David, Él es mi pastor. Me invocará, dice, y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. No dice que no vamos a tener angustia. No es como la iglesia que está en flagger, que dice pare de sufrir. Que engaña a las personas, pare de sufrir, los sufrimientos se acaban. La Biblia no dice eso. Dice, en medio de la angustia, yo estaré contigo. Es lo que Dios promete. Su presencia, su apoyo ahí contigo. No estará solo. Él estará contigo, dice la palabra. Y dice más, dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hay salvación en Cristo, mis hermanos. Salmo 48, 14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dios es nuestro guía aún más allá de la muerte. Es lo que dice el Salmo 23, 4. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No estamos solos.
en nuestro transitar en este mundo. Si tú eres un cristiano, tú no estás solo. Dice ahí que Dios está contigo en toda experiencia, buena o mala o difícil. Y aún en la misma muerte, no estás solo si tú eres un hijo de Dios. Tú no estás solo, el Señor está contigo. Debes apropiarte de estas palabras del Señor. Decía Spurgeon, la muerte no es un castigo para el creyente, es la puerta de la alegría sin fin. Así que nosotros los creyentes no debemos ver la muerte como un castigo, porque es el estar con el Señor. Es el ir con el Señor. El Salmo 116, 115 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, porque ya terminarán de su trabajo y van con el Señor. Dice, pero sus obras con ellos siguen, en Apocalipsis. Ahora, para el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Juan Calvino dice, la muerte solo asusta a aquellos que tienen su mente exclusivamente en este mundo. Hermanos, estamos llamados a tener nuestra mirada en el Señor, nuestros ojos en el Señor. Como dice en Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Necesitamos todo el tiempo mirar a Cristo. Así que el saber que Dios está presente en nuestras vidas ha de disipar todo temor que sintamos en las diferentes situaciones que tendremos que enfrentar. Eso es lo que nos está diciendo el verso 4. Ante toda situación, nosotros necesitamos confiar en el Señor y depender del Señor. Hay un salmo que a mí me gusta mucho. Es el Salmo 53, versos 3, 4 y 9. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Fíjese que puede venir el temor a nuestras vidas, pero hay que ser capaz de ir por encima de ese temor. No es nuestra fuerza, sino porque estamos con el Señor. Así que en el día que temo, dice, yo en ti confío. Mi confianza está en Dios, no en mí, sino en Dios. Sigue diciendo, en Dios he confiado, no temeré. Si he confiado en el Señor, dice, no temeré. Y el verso 9 dice, esto sé, que Dios está por mí. Hermano, cuando yo leo ese pasaje, me hace mucho bien. El saber que en cualquier situación difícil, no soy yo el que está. Dice, esto sé, estoy convencido de esta realidad. Es Dios el que está por mí. Es Dios el que está en mi lugar. Necesitamos confiar de esa manera en el Señor. No hay otra cosa. La Biblia nos manda a ver a Dios de esta manera. Estar convencido de eso. Ahora la pregunta es, ¿tienes tú esa seguridad? Tú que me escuchas, ¿tienes esa seguridad de la que habla este verso 4? ¿Tienes tú estas cosas de que habla este salmo? Si tú estás en el Señor, tú debes tener esta seguridad. Esa era la experiencia de David. Y esa relación que David tenía con Dios le permitía experimentar todas estas cosas. Pero si tú no tienes esa seguridad, el llamado de Dios para ti es, ven a Cristo. Ven a Cristo. Busca al Señor. Y pídele que tenga misericordia de ti. Aquí en este salmo se nos habla de algunos elementos que voy a mencionar rápidamente, ya estamos terminando. Dice, la vara y el cayado son símbolos de la guía y el cuidado providencial de Dios en nuestro peregrinar por este mundo. Así que cuando se nos habla de eso, eso es lo que se nos quiere decir. El cuidado y la guía de Dios. También la disciplina de Dios, porque la vara también los pastores la usaban para eso. Si tú eres un hijo de Dios, no estás solo en la lucha que enfrenta en esta vida. Dios está contigo y todo problema, adversidad, aflicción, la usará para tu propio bien. Y ahí tenemos el ejemplo de Job.
aunque pueda no gustarnos lo que voy a decir, aún la misma muerte, Dios la usa para nuestro bien. Aún la misma muerte, Dios la usa para el bien de sus hijos. La muerte no es término, es el comienzo de una vida sin fin delante de Dios. Así que como creyentes no podemos ver la muerte como ya al final. Yo he estado en muchos funerales y en la despedida de muchos duelos, ahí en los cementerios, allá en Cuba, sobre todo. Y vi muchas veces de pedir duelo y decían, bueno, gracias por acompañarnos hasta este su último lugar de descanso. En paz descanse. Y yo reflexionaba por dentro y decía, qué tristeza. ¡Qué tristeza! Ese no es el último lugar de descanso. Por eso la muerte no es término. Es el comienzo de una vida sin fin. Pero si tú estás en Cristo, tú estás bien, tú estás garantizado. Pero si tú te vas sin Cristo, tú te vas en condenación. Miren lo que dijo Jesús hablando de la resurrección de los muertos en Mateo 22, 32 al 33. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Dios no es Dios de muertos. Dice, es el Dios de Isaac, de Jacob. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivo. Porque la muerte, como dijimos, no es el término. Así que su protección garantiza nuestro destino eterno, mis hermanos. Ahí en el verso 5 al 6 nos habla de eso. Y aquí se habla de un banquete. Ahora este banquete es una celebración de victoria. Eso es una celebración de victoria. Dice, tú preparas mesas delante de nosotros. Esto ilustra todo lo que es nuestro en Cristo. Todo beneficio espiritual que recibimos por medio de su obra redentora está ilustrado en eso, en esa expresión. Tú preparas mesas delante de nosotros. Dice Spurgeon, provisión segura delante de los enemigos. El pueblo del Señor tiene un festín en su mesa con las provisiones de su gracia. Satanás y los pecados no son capaces de destruir sus consolaciones. Cuando ellos están ungidos con el Espíritu Santo y beben de la copa de la salvación que siempre está llena. Dios es un Dios bueno. Y nosotros, si estamos en Él, disfrutamos de todos esos beneficios. Aun cuando tengamos que partir de este mundo, porque hay un banquete de victoria. Ungir es un símbolo de bendición, significa gozo, abundancia, prosperidad. Mi copa está rebosando, significa abundancia y plenitud en Dios. Y dice más, bien y la misericordia, dice, es todo lo que Dios nos da a pesar de nuestros pecados. La misericordia es justamente el bien de Dios a un pecador como tú y como yo, que merece el infierno. Dice la Biblia en el Salmo 52 que la misericordia de Dios es continua. Yo siempre que leo eso recuerdo algo. Pienso en los ríos. Los ríos generalmente no se secan, siempre dan agua y eso es continuamente. La misericordia de Dios es así, es continua, no se agota. Y como no se agota, es que nosotros podemos llegar a la presencia de Dios. Porque nuestras vidas, nuestro caminar por aquí está cubierta por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Nos habla del destino eterno de aquellos que tienen a Jehová como su pastor. Hay un destino eterno, un destino seguro, y es estar con el Señor por siempre. Por eso no debe haber temor en nosotros al enfrentar la muerte. Esta es una clara referencia al hogar celestial en el cual estarán todos los redimidos por la sangre del Cordero. Por tanto, esta es una declaración de seguridad eterna de la salvación que nos recuerda que Dios tiene un lugar preparado para cada uno de sus hijos. Esa es la esperanza de todos los que tienen su fe en Dios, de todos aquellos que tienen a Jehová como
su pastor. Concluimos. Por medio de la figura de un pastor, este salmo nos muestra el tierno, amante y seguro cuidado de Dios por su pueblo. Y hay algunas cosas que yo quisiera que tuviéramos presente. Lo primero, asegúrate de que Jehová es realmente tu pastor y que tienes una relación íntima con Él, como la tenía David. Asegúrate de eso, mi hermano. Y si no la tienes, clama y pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Si tienes una relación con Dios, entonces cada día debes ser agradecido de sus cuidados para contigo y no olvidar que Él es tu pastor. Por tanto, has de confiar en Él en todo momento, en los buenos y en los malos. Cuando estés atravesando por pruebas, recuerda, Jehová es mi pastor. No estoy solo en esto, Él es mi pastor. Pero cuando todo vaya bien, recuerda, Jehová es mi pastor. Fíate de Jehová con todo tu corazón, como nos dice la Biblia en Proverbios, y no te apoyes en tu propia prudencia, porque generalmente eso es lo que hacemos, nos apoyamos en nuestra prudencia. Si tienes a Jehová como tu pastor, no debes temer a la muerte, porque su presencia te ha sido prometida, y Él será tu guía aún más allá de la muerte. Por tanto, podemos confiar en Dios, que siempre es fiel, sabiendo que el cuidado que recibieron aquellos que confiaron en Él, también lo recibiremos nosotros, ya que su relación con sus hijos no cambia. La relación que Dios tiene con sus hijos no cambia. No cambia, hermano. Así que cuando hay una relación verdadera con Dios, toda necesidad es suplida. Cuando hay una relación verdadera con Dios, todo temor es quitado. Y cuando hay una relación verdadera con Dios, todo deseo espiritual es cumplido. Debemos mirar a Dios de esa manera. Hermano, en medio de las muchas luchas que vienen a nuestras vidas, o quizás ya esté enfrentando, recuerda, Jehová es tu pastor. Si tú has creído en Él, recuerda eso. Jehová es tu pastor. Nada te faltará. No tengas temor. Ven a Él con tus cargas, con tus luchas, con tus problemas. Dios quiere que nosotros vivamos en dependencia de Él. No independiente de Él, como quisieron vivir Adán y Eva. No independiente de Él. Dios quiere que vivamos dependiendo de Él en todas las cosas. Porque Él es nuestro Dios. Y si Él es tu pastor, como decía David, entonces debemos venir a Él con nuestras cargas. Como dice la Biblia, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. O como dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Oremos. Padre, gracias una vez más por tu infinita misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por este salmo. Y gracias por la verdad de saber que los que confían en ti, Señor, los que tienen una relación contigo, experimentan tu cuidado, experimentan tu ayuda, experimentan tu sostén, experimentan diariamente tu presencia en los momentos buenos, pero también en los momentos difíciles. Señor, tú eres un Dios misericordioso y un Dios compasivo. Te alabamos por ello. Y te pedimos que tú nos ayudes a acudir siempre a ti. Y tú nos ayudes también a examinar nuestras vidas y ver cuál es la relación que nosotros realmente tenemos contigo. Padre, quiera Dios que todos los que estamos aquí podamos verte como nuestro pastor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.